Bienvenidas a Chamuca TV. Esta emisión es muy especial porque estaremos acompañadas de Renata Turren, profesora de la UNAM, y Carla Mote, historiadora. Muy bienvenidas. Y estamos muy contentos porque estamos preparando una charla con dos invitados muy especiales, dos especímenes que nos hemos encontrado por ahí en alguna cueva del Averno para femsplainearles lo que va a suceder este 8 de marzo y la agenda feminista. Ah, ya está llegando. Hola, ¿qué tal? Aquí es Chamuca TV. Claro que sí, Así bienvenidos es. al Averno. Estamos muy honrados de que nos hayan invitado a su programa. Es un gusto verlos por aquí. Adelante, por favor. Pues vamos a... Muchas gracias. Por favor, Gracias. por favor. ¿Qué se siente? Pues les vamos a hacer examen. Bueno, yo ahora sí que necesito que me explainen cosas muy básicas. ¿Qué se conmemora el 8M y qué es lo que se supone, qué es lo que se espera que ocurra en este 8M en particular? Bueno, pues el 8M es una manifestación que tiene ya mucho arraigo. Yo creo que es una expresión del movimiento más vanguardista del siglo XXI, que es el feminismo, y es una conmemoración histórica. Lo que recordamos es la movilización de las mujeres obreras que desde finales del siglo XIX y principios del XX lucharon por sus derechos laborales. Entonces, lo que estamos conmemorando y que es muy importante siempre decirlo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, en este día pues se aprovecha para exigir nuestras demandas laborales, porque hay una desigualdad en todos los ámbitos, pero yo creo que en lo laboral se expresa de forma muy nítida, por ejemplo, con la distribución de los roles sexuales en el trabajo, y que, por ejemplo, las mujeres dedican mucho más tiempo a las tareas domésticas, lo cual, en el caso de que ellas trabajen también fuera de casa, pues incide negativamente, y muchas de ellas no pueden desarrollarse en ese ámbito también porque pues hay una inequidad en los espacios domésticos. Los hombres deberían de entrarle más a la cocina y las mujeres pues salir más, opinar, participar políticamente, ser pues líderes tanto en sus colonias, en sus barrios, como en sus trabajos. Que se ha dado que sí las mujeres sí se han involucrado más en otros aspectos, pero los hombres no se han involucrado en los aspectos de la casa, ¿no? Sí, exacto, sigue siendo inequitativo. Entonces, pues deben de asumir también su papel, porque muchas veces muchos gritan igualdad, equidad y andan de aliades o aliados y pues resulta que siguen, ¿no?, en las fiestas familiares esperando a que las mujeres de la familia les sirvan, que ellas laven los platos mientras ven el fútbol, ¿no? Y es son 40 horas las que las mujeres en promedio en México le dedicamos al trabajo del hogar, no remunerado. No remunerado. Contrario a los hombres que no llegan ni a las 13, 14 horas. Uy, es mucho, tres ¿no? veces más. Y en trabajo de cuidados, Sí. 77%. Esa es precisamente la doble jornada y la triple jornada y la cuádruple jornada si la mujer tiene una vida aparte, ¿no?, un interés aparte, desarrollarse también en otras áreas, ¿no? Y también en el 8 de marzo pues ya se han incorporado muchas otras demandas feministas que, si bien están relacionadas con el trabajo, pues también se encaminan, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, a otras temáticas que pueden ser de la agenda legislativa, y yo creo que es un gran momento para poner sobre la mesa en todos los espacios posibles las desigualdades que todavía prevalecen. Y hay un tema que es bien importante y que creo que se ha enfocado mucho a ese tema, lo de las protestas en el 8M, que es la violencia de género y los feminicidios. ¿Cómo han sido estas protestas? Sabemos cómo han sido estas protestas en los años recientes. ¿Y ustedes qué opinan sobre esta escalada que se dio, sobre todo desde hace 2 años, en las protestas del 8 de marzo? Bueno, yo empezaría justo reconociendo esa violencia, ¿no? No existe, yo no conozco, y estoy segura que nadie conocemos una sola mujer que no haya vivido violencia, en mayor o menor medida, ¿no? Pero a todas nos han violentado, violado, vaya, ¿no?, violencia psicológica de diferentes tipos, ¿no?, mayor o menor medida, pero ninguna mujer se salva del patriarcado. Por el solo hecho de ser mujer.
desde que estás en la panza y Por la nacer gente mujeres. sabe Por que no ser mujer. O eres como niña. dice ella, por ser. Sí, pues abortan, ajá. acuérdense. Hay aborto selectivo en la Claro, India, en China. En China, claro, ¿no? O sea, desde que saben que eres niña. Sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, la manera en la que se cría una niña a cómo se cría un niño, socialmente, cómo se socializan, pues es radicalmente distinto, radicalmente distinto. Entonces, bueno, esa violencia nos atraviesa a todas y es algo que pues genera mucha sororidad, unidad. Nada más de verte a los ojos sabes, ¿no? Que hemos pasado por cosas similares, independientemente de tu realidad, que puedas atravesar otro tipo de realidades. Ahora, yo quisiera empezar con eso para decir lo válido, lo importante de las marchas, ¿no? y que son demandas justas. Como bien dices, a partir de la marcha de 2019, ni siquiera fue antes, ¿no? Por lo de las policías, se empieza a usar la acción directa, pintas, romper algunos vidrios como un ejercicio o una herramienta para llamar la atención y decir, hey, nos están matando, están violentando, volten a ver. Yo, independientemente, para no entrarle al si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con las pintas, creo que esa herramienta inicial fue importante porque obligamos las mujeres a que voltearan a ver el problema, ¿no? Y a hablar de los feminicidios, a hablar de la violencia, a hablar de las desigualdades. Pero a partir de ahí, en el resto de las marchas, ha ido escalando esa acción directa. Hasta llegar a un punto donde hemos visto violencia. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque golpear a una compañera policía, martillar a una persona indigente que estaba ahí, que pasó en la última marcha o la penúltima, es violencia, es un delito, es inhumano, no, por ningún lado, ¿no? Y yo me centro un segundo en las compañeras policías, que probablemente se podrá profundizar un poco más, pero la marcha del 8M es de las policías también y deberían estar en el centro porque son trabajadoras precarizadas en un espacio profundamente patriarcal, al igual que muchos otros, ¿no? Porque mucho de la justificación que se hace para decir, bueno, es que las violentan porque están en una estructura patriarcal. Sí, igual que yo, igual que Carla, igual que Cintia, igual que todas las mujeres, porque todos los espacios y todas las estructuras son patriarcales y eso no justifica que nos violenten. Entonces tampoco a ellas. Entonces creo yo que la conversación, si bien, como decía Carla, se tiene que tener al centro las demandas feministas, las demandas de las mujeres trabajadoras, también creo que es importante hablar de este tema porque de pronto se creó un vacío a aquellas feministas que estábamos en contra de esa escalada de violencia, ¿no? Y no se podía hablar porque entonces te cancelaban. Ya no eres feminista, se te quita el carnet, ya no puedes ser feminista. Y yo creo que es un error para el mismo movimiento feminista, ¿no? Porque hay que salir nada más a la calle y preguntarle a la gente qué piensan de las marchas y la gente está muy enojada. Y parte de ser un movimiento político implica hacer una estrategia política para saber si tu estrategia de comunicación, tu estrategia política está generando animadversión y lo está generando. Además, más allá de lo moralmente incorrecto que ya mencioné de golpear a una mujer, cualquier ser humano, ¿no? Una mujer. Yo estoy de acuerdo en eso, solo irnos un poquito más atrás en la historia, porque empezó todo esto en 2016 con la Primavera Violeta, con esta enormísima marcha multitudinaria de abril de 2016, que se le denominó así, la Primavera Violeta. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando empezaron a conjuntarse, que venían mujeres de la periferia, no nada más de la Ciudad de México, que se hicieron marchas no nada más en la Ciudad de México, sino en 30 ciudades de todo el país. O sea, fue la marcha que dio paso a todo lo que estamos viviendo ahora. Y fue haciéndose cada vez más multitudinaria en todo el país y ya era, o sea, verlo también en los estados, porque algo que las mujeres que no viven en la Ciudad de México reclaman es eso, ¿no? El centralismo también de la atención al feminismo, ¿no? Y luego viene ya posteriormente, como no hay una atención a las demandas de las mujeres, hay que decirlo,
como aumentan los feminicidios, aumentan las violaciones sexuales, involucra a la policía, es cuando empieza a haber esta escalada, ya esta respuesta de acción directa y demás de las chavas, de las morras, ¿no? Que a partir de 2019, que surge la llamada Revolución Diamantina, que empieza a suceder esto, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la violencia no nos está ayudando. De por sí que la sociedad en su conjunto siempre ha visto muy mal al feminismo. O sea, decirse feminista es decir, por favor estigmatízame, ¿no? Sociedad mexicana. Si las mujeres están a través de las redes sociales emitiendo hashtags desde antes del Me Too, ¿no? Los hashtags que empezaron en Brasil con Deja de chiflarme, luego en Chile, en México empezamos con el Mi primer acoso, ¿no? Y descubrimos que había aquí y que hay todavía en México una epidemia de pedofilia tremendísima. A los 6 años, a todos. Sí, precisamente las académicas hicieron gráficas con todos los hashtags y los testimonios y dijeron, pues el abuso sexual empieza en casa, ¿no? Empieza con hombres cercanos a las mujeres, a las niñas. Yo me iría un poquito... para terminar la idea, sí estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero hay que recordar también, o sea, sí exhortar, ¿no? Que la marcha del 8M que va a ocurrir pronto sea una marcha pacífica. Recuperemos esa característica porque está trabajando en contra del mismo movimiento feminista y se está estigmatizando a las mujeres de por sí. Que estamos estigmatizadas por decir somos feministas y respeten nuestros derechos, ¿no? Entonces sí solicitar eso porque esta escalada... que no sabemos si son infiltradas o no. Exacto. No sabemos ni siquiera si son mujeres o no, a veces son hombres, ¿no? Que llegan encapuchados de negro y a golpear. No sirve de nada, no abona al movimiento feminista que salga la gente con martillos a la destrucción total. Yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con el arte feminista, con el arte, la expresión, el graffiti, no me molesta para nada, ¿no? Que grafiten Bellas Artes. No me molesta que se grafite el ángel, la Ángela, ¿no? Decimos la Ángela. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y ojalá y nunca se borraran esas pintas, porque aunque se borren, las tenemos ahí en la mente, ¿no? El México feminicida, ¿no? El dejen de asesinarnos, dejen de violarnos, están ahí aunque se borren las pintas. Y yo creo que ahí sí hay una protesta legítima, no tanto la que ataca a mujeres. La agresión directa, ya. Sean uniformadas o no, ¿no? O indigentes o hombres que anden por ahí. O sea, ahí sí tenemos que tener eso muy en claro, que la violencia no nos va a abonar para nada a la lucha feminista. Okay. A mí me da la impresión de que el feminismo se colocó como una avalancha que apareció en la escena pública de una forma avasalladora y que a lo mejor al observar la historia del movimiento feminista pues nos damos cuenta que es una ideología, una teoría crítica, un pensamiento centenario, pero que en el siglo XXI se colocó como la vanguardia. Y que en el caso de México, que viene en el concierto de las naciones y que es una cuestión global, pues se va acompañando con estas estrategias, estos alcances que tienen las redes digitales. Eso ha traído una masificación del movimiento feminista, que yo me iría un poquito más atrás, Cintia. En 2016 ocurrió el 24A, la llamada Primavera Violeta. A esa me referí. Pero pero en el 2011 ocurrió la primera manifestación que tenía ya los tintes de movilización de corte de redes sociodigitales que se llamó la Marcha de las Putas, ante una acusación de violencia muy grave que ocurrió en Canadá de una menor de edad que fue atacada por policías. En todo el mundo hubo protestas y la idea fue justamente resignificar ese concepto porque a la chica que atacaron estos policías dijeron que se lo merecía por ir vestida como una puta. Entonces aquí se realizó esa marcha y fue incluso anterior al Yo Soy 132, que fue el gran movimiento social que ya cumple con estas características de los, digamos, nuevos movimientos sociales o nuevas manifestaciones. Y poco a poco fue creciendo, pues a la luz de la difusión de las propias feministas, que nos encontráramos que las redes sociales fueron un espacio fundamental para difundir nuestras ideas y que eso llevó a esta cuestión que puede resultar ambivalente. Hay una masificación del feminismo, es decir, cada vez más compañeras se denominan feministas, asumen el feminismo como una bandera de vida. Es más, yo me atrevería a decir que
ser mujer del siglo XXI y no decirte feminista es como estar anacrónica, ¿no? Sin embargo, esta ambivalencia viene porque también implica la intromisión de otros intereses que han también empujado a esta masificación. Y concretamente, lo voy a decir, en 2019, cuando ocurre esta marcha que fue la más multitudinaria hasta el momento, pues ya hubo intromisión de oligarquías, ya hubo una publicidad explícita de empresarios y era de una marcha medios con patrocinadores. Claro, con sponsors de medios de comunicación oligárquicos y corporativos para empujarlo. En 2020, ellos ya incluso sostienen, apoyan, empujan, impulsan lo que se denominó 9M, un día sin nosotras, que era darles chance a las trabajadoras de que faltaran a su trabajo. Entonces, esa que tenía un carácter histórico, muy pedagógico de lo que implicaría una sociedad sin mujeres, se vio pues tomado por las élites para empujar este movimiento. Y vimos actrices de Televisa tomándose la selfie en la marcha. Empezamos a ver incluso esta tergiversación que viene de las derechas y de las ultraderechas que osan llamarse feministas y que ahora resulta que ellos tienen la agenda de las mujeres. Y entonces estamos en el mundo al revés, porque el feminismo es un movimiento emancipador de las mujeres. Y no puede ser por propia definición de las derechas conservadoras, que pueden ser, por ejemplo, cercanas a las iglesias, a los pensamientos confesionales, que están en contra del aborto y que pues se las dan de que están con la agenda de las mujeres. Yo creo que la masificación también ha tenido como consecuencia la despolitización de un sector del feminismo, y eso es algo que se tiene que contrarrestar. Yo diría con democratización de las ideas feministas, ya no difusión, yo me voy con otra palabra, democratizar, porque sí es una realidad que el pensamiento feminista ha estado muy metido y muy dentro de las esferas académicas, con discusiones súper elevadas de la ontología de la mujer y de cosas que no le hablan a muchas ciudadanas de a pie, pues que lo que están viendo es ¿cómo le hago para comer mañana? ¿No? ¿Cómo le hago para alimentar a mis hijos? Y tocaste ahorita un tema interesante que es este del oportunismo de ciertos actores. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para meternos de lleno a esto. Claro que sí. Tu revocación anómala
situación anómala. Y este fue el Trovador Transgénero y regresamos aquí a La Chamuca para hablar de lo que han sido, de cómo de repente grupos de poder o grupos de interés se montan en el movimiento feminista para sacarle raja y para sacarle partido. Hemos visto aquí en México un fenómeno curiosísimo, que sectores de la derecha que han sido los enemigos tradicionales del movimiento feminista, de repente se presentan como los grandes defensores del feminismo. Hasta se les bautizó como los fake ministas, ¿no? Es decir, ¿cómo se expresa, qué tan peligroso es qué tan peligrosa es esta manipulación? ¿Quién me lo...? Pues es súper despolitizador, ¿no? O sea, el hecho que eso se permita... A ver, el PAN fue el responsable de detener la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Digo, ya después la pasó, ¿no? Pero ellos estuvieron atrás. No se nos olvide que Felipe Calderón, Medina Mora... Metieron una Margarita controversia Zavala. constitucional. Así es, la metieron para echar para atrás el aborto. El aborto es parte fundamental del movimiento feminista. No puedes entender el movimiento feminista sin La despenalización Claro del que aborto. no, porque es una cuestión de autonomía básica del cuerpo. No existe, no podrías entender el feminismo de otra forma. El mismo MC salen a decir todos los 8 de marzo y cada fecha que pueden hablar sobre la de que están a favor del aborto y se ponen sus cositas verdes y tienen Jalisco, podrían despenalizarlo hoy y no lo despenalizan. Nuevo León. Y Nuevo León. Ahora tiene Nuevo León. Sí. Ahora tiene Nuevo León no lo y hacen. ahí sí no se toca el Entonces, a mí lo que me preocupa o lo que me gustaría reflexionar del tema es cómo estos actores políticos logran, porque tienen los medios de comunicación para poder salirse con la suya, con nada más montarse, pero en la acción no hacerlo, cómo se contrastan con un gobierno, en específico hablo del gobierno de la Ciudad de México, que ha avanzado muchísimo en esta materia, se contrastan con discurso y acciones, ¿no? Acá se ha trabajado, aquí en la Ciudad de México, se ha avanzado muchísimo, digo, el aborto ya estaba despenalizado desde hace mucho, pero y otros estados donde se ha despenalizado, todos por Morena, todos los. Y esto, la derecha se sale con la suya con el discurso y pareciera que tener un gobierno de izquierda no ha significado avances para las mujeres. Y eso es falso. Ahí están, en los hechos, ahí están. Pero pues se contraponen estos fake ministas. No, porque además hemos visto cómo se dan protestas feministas, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, y la represión es brutal. Pero de eso sí no se habla, ¿no? En Quintana Roo. En Quintana Roo. En el Estado de México. En el Estado de México. Sí, A punta de balazos. a punta de balazos ha resultado esto, ¿no? Y sí, en efecto, hay toda una intención, ¿no?, que no lo van a lograr, de colonizar el feminismo, no solo los partidos políticos, ¿no? Ya sabemos que el PAN y el PRI y todos los demás ya son feministas, ¿no? Y también hay una colonización del feminismo por parte del capitalismo salvaje, ¿no? Que ya nos lo que venden decía Carla camisetas, de los... ¿no?, en series de televisión, etcétera, pero lo que hacen es descafeinarlo, como se diría, ¿no? Yo solo quisiera hacer un pequeño Entonces, matiz de que todos los partidos, o sea, como creo que esto de que todos los partidos se hacen ser feministas, ahí sí creo que en Morena hay una discusión distinta. Es el único partido que tiene un cuerpo de feministas dentro, trabajando dentro. No lo dudo, Muchos. pero yo sí creo que nos Nadie queda más. de ver Morena muchísimo, porque Morena tiene el Congreso, votamos por un Congreso de mayoría y están dejando que cada estado uno por uno vaya despenalizando. Que Y se eso, necesita hacer. dependiendo, ¿no?, de los congresos locales, etcétera, pero se podría hacer una gran reforma nacional. Sí, pero si no están Y no ha legalizados. sucedido. Claro, pero los servicios de salud del aborto los dan las secretarías Claro, de salud sí, sí. locales. Entonces se necesita pasar a nivel local también. Sí, Sí, y desde que luego. además muchas feministas han insistido, como por ejemplo la senadora Malú Micher, que esto es un proceso de paso a paso y que quisiéramos todo el pastel ya, ¿no? Quiero todo, despenalización del aborto en todo el país ya,
pero que en términos jurídicos ha sido mucho más estratégico ir avanzando en los estados, y no únicamente en los estados, sino también con determinaciones de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Recientemente que, se determinó para el caso de Coahuila, pues que no se puede penalizar el aborto, y eso es un paso enorme, porque aunque no significa sacar del Código Penal al aborto inmediatamente en todos los estados, sí abre la puerta para que se pueda avanzar a niveles locales y eventualmente a nivel nacional. Yo creo Sí. que es estratégico y en verdad el avance ha sido enorme. Ya se nos Aunque va a acabar y los demasiado tenemos gradual. que correr, pero yo nada más quisiera cerrar así en 2 segundos haciendo un llamado explícito a que se denuncie la violencia en este martes que viene, del 8M, y que quienes... ¿Qué riesgos hay? Yo creo que esta escalada hemos visto que cada marcha va peor. ¿Y a quién le beneficia, perdón? Le beneficia nada más, creo yo, a la oposición al gobierno actual, no le beneficia al movimiento feminista, y que si seguimos escalando esta violencia puede llegar a haber una tragedia irreparable, y tenemos que empezar a posicionarnos en contra de eso antes de que sea demasiado tarde. Y yo Sí. lo hago con todas las letras. Es inaceptable cualquier tipo de violencia para cualquier ser humano. Sí, yo quisiera añadir 0 violencia, pedir a las personas que vayan a la marcha, de preferencia el aliado que es aliado no marcha en la marcha, ¿no? Igual el aliado que es aliado no marcha en la marcha. Que no marchen. Sí, y no dejar de lado que la sujeta política del feminismo es la mujer. Y el 8 de marzo es la lucha de las mujeres, y tenemos que hablar de los derechos de las mujeres, más allá de las pugnas que pudiera haber dentro del movimiento feminista, porque desde luego tenemos muchos puntos de vista distintos. Pero sí considerar eso y no dejar tampoco invisible nunca las violencias machistas, no hay que invisibilizarlas. Si las mujeres salimos a marchar en contra del feminicidio es porque se están asesinando en este país diario, impunemente casi, al 100%, a 11 mujeres ya en 2021. No es posible que esto siga sucediendo en este país. Bienvenidas a La Chamuca, todas aquí en la YouTube. Vamos a platicar ahora de el bloque negro, pues que es una de las estrategias de acción directa. ¿Qué es el bloque negro? Es eso, se enmarca en las acciones directas, que en términos muy generales se refiere pues a hacer acciones, valga la redundancia, sin la mediación del Estado. Y en este caso el bloque negro son grupos que se presentan en las manifestaciones. Es una estrategia que viene de Estados Unidos y que se originó en los años 80, y el objetivo es hacer manifestación de forma estridente, que puede ir de diferentes formas. En el caso del feminismo, pues han atacado directamente a espacios públicos, y eso ocurrió por primera ocasión en agosto del 2019. Se hicieron pintas que resultaron muy polémicas en la columna de la Ángela de la Independencia. Y entonces hubo un debate muy fuerte sobre la legitimidad de este tipo de acciones. De ahí, desde 2019 hasta ahora, 2022, todas las marchas feministas de mujeres pues han tenido a bloques negros que pues en el anonimato ya han escalado, digamos, estos espacios, estas formas, estas estrategias, hasta llegar a cuestiones muy violentas, como por ejemplo el ataque a una persona en situación de calle, golpes directos a las mujeres policías, y ya creo yo que estamos en una coyuntura en la que tenemos que hablar de qué tan legítimos son estos espacios, estos bloques negros dentro del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque si no lo decimos ahorita, esto puede pues agravarse y ser muy costoso. Había un dato, Para el ustedes movimiento. me corregirán la si sociedad el dato es mexicana. correcto. Creo que en las recientes manifestaciones ha habido 80 heridas, mujeres heridas, de las cuales 60 son policías. Son policías. ¿Es más o menos correcto esto? No me acuerdo exactamente el dato, pero en la última marcha hubieron Así fue. un número altísimo, y sí, la gran mayoría eran policías. Pero además ha habido acusaciones directas de que hay gentes ligadas a partidos políticos específicos, concretamente Acción Nacional, que están ligadas al bloque negro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Lo que
Y yo, a propósito, no voy a dar el nombre de esta funcionaria porque ella vive de pues ser influencer, De victimizarse. ¿no? Y Ok. de ser influencer y de despolitizar el feminismo. Ok. Entonces, no, es una funcionaria de la Miguel Hidalgo, de la alcaldía Miguel Hidalgo, que justo ha mercantilizado el feminismo en TikToks y esas cosas. Y ella hace un video en sus propias plataformas sociales, en sus redes, abrazando a las mujeres del bloque negro. Si eso hubiera sucedido con cualquier mujer que tiene cierta cercanía con la 4T, ese costo político lo habría pagado la 4T. No esa mujer, bueno, esa mujer definitivamente y la 4T, ¿no? Pero entonces parece que si lo hace, nuevamente, ¿no? Este doble estándar, si lo hace ella, una panista, que antes era del Verde, ya trabajaba me parece que con Peña Nieto, ¿sabes? Chapulinando con el PRIAN. Entonces es algo, wow, mira cómo se abraza, ¿no? Es esta unidad. Yo considero, en mi humilde opinión, que si el bloque negro está causando un daño al movimiento feminista, por todo esto que ya hemos platicado, me parece incongruente que mostremos esa afinidad o esa cercanía con el bloque negro, mucho peor siendo funcionarias públicas, ¿no? Yo creería. No sé qué opinan ustedes. Pues a mí lo que me parece es que sí puede haber cierta infiltración, ¿no? A esto que se ha llamado el bloque negro, pero también yo sé, no de primera mano, pero sí a través de la academia, porque las mismas académicas conocen alumnas que son universitarias que pertenecen al bloque negro. Entonces me parece muy grave que se esté infiltrando, ¿no? Y que se esté escalando la violencia, entonces insistir en eso. Y bueno, va a llegar un momento en que vamos a hacer este exhorto para ya no salir, nuevamente no salir con capuchas, porque fue todo un símbolo, ¿no? Todo un símbolo. Hacer la masa feminista desde el anonimato, vestidas Sí, pero tuvo de un negro. sentido en un principio, ahorita. Totalmente Ya es distinto a lo que distinto. estamos viendo en las Porque no ha marchas habido, ahora, ¿no? no hay arrestadas. O sea, si estás Sí. encapuchada porque tienes miedo a la Claro. represión y te van a, o sea, te van a Sí. perseguir. Y también hay que pensar que el feminismo está presente en muchos estratos sociales. En todos los estratos sociales habrá mujeres oprimidas que estén en contra de la opresión machista, ¿no? No invisibilizar eso. Y hay un caso muy específico de las mujeres de la periferia, que no son realmente un grupo compacto o definido, sino que son todas las mujeres que viven en el Estado de México o que viven en la cercanía, ¿no?, de la Ciudad de México, que de la misma manera dicen, nosotras vamos a todas las marchas a Ciudad de México a protestar a favor de todas las mujeres y niñas. Por favor, vengan también las mujeres de la Ciudad de México a acuerpar, ¿no?, a acompañarnos a nosotras. Y es lo que ha sucedido. Se está acompañando, por ejemplo, a las madres y a las familias de feminicidio, ¿no? Se les está acompañando, se les está apoyando para realizar las antimonumentas, las cruces rosas, que es una vergüenza, desafortunadamente. O sea, hay mucha vanguardia en las leyes de México y al mismo tiempo es una vergüenza que en México tengamos que tener una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como si no fuera eso obvio, ¿no? Entonces, considerar eso, desde dónde están actuando las mujeres y qué mujeres son, ¿no? Porque puede haber ahí también no saber diferenciar, ¿no?, entre quienes marchan legítimamente, las mujeres que marchan legítimamente por sus derechos, y las que están siendo infiltradas o simplemente cooptadas o hasta creadas, ¿no?, desde los partidos de derecha o las mismas alas de derecha, y tener cuidado con eso. E igual, yo creo que sería muy positivo ya no cubrirnos los rostros con las capuchas, ya no salir con martillos, ya no destruir nada, ¿no?, ni vidrieras, ni... O sea, que nos perdonen las sufragistas inglesas que aventaban piedras con mensajitos, ¿no?, que decían, como no nos hacen caso, aventamos piedras, ¿no? Y igual aspirar a que en este gobierno, que gobierne una mujer, ya no veamos las vallas que veíamos con Mancera, ¿no?, que era muy grave. O sea, a mí me duele salir a las marchas y ver que está Bellas Artes cubierto y que está el hemiciclo cubierto y que está la Ángela cubierta, ¿no? O en todo caso, por lo menos,
no desmontar, no borrar las pintas que se hacen, no sobre monumentos históricos, sino sobre tablas de madera, ¿no? Como el caso del Ángela de Independencia. Y también asumir eso, ¿no? ¿Cuál va a ser mi acción feminista? ¿Cuál es mi expresión y qué estoy yo aportando a la sociedad? No nada más al movimiento feminista, sino a la sociedad misma con estas expresiones legítimas a favor de los derechos de las mujeres. Yo no sé Carla. si pudiera hacer un pequeño matiz Sí. de volada nada más. Creo que a veces se le carga la mano a la jefa de gobierno por ser mujer y a mí eso de pronto me incomoda porque pienso como por ser mujer no significa que tampoco tenga que balancear o cuidar otros intereses en específico. El que yo pienso es el de los pequeños. Pero esto empezó con Mancera, esto de encapsular Por supuesto que y bardear todo. bueno, pero empezó con Mancera. no podemos comparar ningún universo a Mancera con Claudia, creo yo. No, en ninguno, pero sí hay que tomar en cuenta las voces, por ejemplo, las madres de feminicidio, ¿no? Como Norma Andrade o Irinea Buendía, que han vivido encapsulamientos, ¿no? Por También eso creo que tener es, esa- justamente por eso Ajá. creo que es importante separar, o sea, estas voces que han sido calladas por un par de años, incluyendo las nuestras, sobre denunciar la violencia en en las manifestaciones. ¿No? Alguien que gobierna una ciudad no puede decir, bueno, pues no mando policías, que es una de las cosas que dicen algunas feministas. ¿Cómo no van a mandar policías? No puedes dejar, porque si alguien se muere, si matan a alguien, Tocamos madera. tocamos madera 1000 veces, pero con esta digo, es algo A ver, que podría ser Tiene Una que pregunta, estar una ahí, pregunta. ¿no? Tiene que estar ahí. Tienen unas funciones si podemos Claro. presuponer que hay infiltración, ¿es un error hacer estos operativos de poner vallas y encapsular? Porque encapsular no es, al final de cuentas, llevarlos a la cárcel, ni nada. Eso es básicamente una estrategia para contener un foco de violencia. Nos Es lo acaban que de yo explicar, entiendo. y le prometo callarme porque ya sé que hablé mucho, No, pero no, está perfecto. un segundo. Acabamos de ir la semana pasada varias feministas a un encuentro con la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México y con encuentro de policías mujeres y activistas. Y nos explicaban las policías mujeres, bueno, primero vale muchísimo la pena verlo, las policías mujeres nos explicaban el terror que tienen porque todo lo que han visto y por acaban en el agresiones hospital, las agresiones. directas. Y dos, nos explicaban que las encapsulas, o sea, cuando tienen que encapsular es porque hay martillos, hay etcétera. No necesariamente que todas las que acaban encapsuladas traigan, ¿no? Porque entiendo el ejemplo que tú das, Cintia, pero digamos, si hay un grupo y aquí ustedes 3 traen un martillo, entonces sí tienen que encapsular porque tienen que proteger a el resto de la población y al resto de la marcha feminista, que dicho sea de paso, la grandísima mayoría de las feministas que marchamos lo hacemos en paz. Entonces, pues más allá de poner un juicio de valor, creo que como gobernante tratar de entender, de desromantizar esto o de poner esto en términos de Disneylandia, de, bueno, que no haya, hay que abolir la policía, que no haya policías, bueno, sí, por supuesto, ¿no? Pero la realidad como gobernante es, yo tengo que cuidar a todos, ¿no? No solamente. Entonces, la jefa de gobierno tiene que garantizar a los comerciantes, Sí. ¿no? Y Además, ha habido casos en los que no ha habido policías, Y ha estado peor, o que- igual. como por ejemplo, Sí, ¿no? Lo que ocurrió con un camión sí. de la prensa, ahí no había policía y sí ocurrieron. Que es, exacto. Sí, yo creo que no podemos comparar las estrategias que se han tenido en la Ciudad de México desde el 2018 hasta el 2022 con la tradición de represión de México, que es innegable. Yo marché en 2012 el 1 de diciembre y había balas de goma, había ahí sí, represión porque hubo detenidos. Sí. La estrategia ha cambiado radicalmente. Y a mí, luego a veces como que pienso que vivimos en el mundo del delirio, porque estamos hablando de armas blancas. Sí, Hay martillos, hay y lo sabemos, ¿no? aerosoles. Hay piolets, hay bombas molotov, hay sopletes. ¿En qué momento estamos en el que parece que eso está a discusión, no? A mí eso me sorprende muchísimo. Claro. Y ¿Cómo entonces, está a discusión? pues está Claro. está la policía viendo a mujeres que están martillando los monumentos que están en el Paseo de la Reforma. Y yo, por ejemplo, como una historiadora que ha estado muy cerca del trabajo de conservación patrimonial, yo pienso, ¿qué sentido tiene martillar un monumento del siglo XIX? Entonces,
Están las vallas, que son, digamos, de los males el menos peor. Sí, sí. No nada más por el costo al erario público que tiene la restauración, sino por lo que implica que como ciudadanas, ciudadanos nos apropiemos de lo que es nuestro patrimonio. ¿Por qué destruirlo? ¿En aras de qué? ¿De qué objetivo? Yo ya no lo encuentro. No es ya un llamado de atención. Entonces, esas vallas están ahí porque protegen las paredes y nos critican muchísimo a las feministas porque nos importan más las paredes. Eso es una falaz dicotomía. Nos importan las vidas de las mujeres y también nos puede importar el patrimonio histórico. Entonces, yo sí creo que hay que como que volver al sentido común. No sé, a veces es muy difícil porque tienes en contra a un ejército de canceladores y a un ejército de quienes están, digamos, colocándose del falaz lado bueno, ¿no?, de la historia. Y a ver, pues eso es peligrosísimo. Lanzarle una molotov a un camión que está lleno de un tanque con gasolina, cuando hay alrededor 300 mujeres, ¿en qué cabeza, no? ¿En qué cabeza? Un poquito imprudente, pero, ¿no? Sí, pero Sí, no un podemos poquito. comparar el uso de martillos con un bordado feminista, con una pinta feminista, con un mural feminista. Pero creo Porque que si nadie no, lo también dice. estaríamos cancelando el arte feminista, ¿no? No, Que pero se creo que son dos manifiesta conversaciones. Yo creo que a son través dos de las, cosas Esa es la falsa dicotomía. de las Sí, grupos, ¿no? Sí, Creo de que son acuerdo. dos Claro, conversaciones. el arte feminista, pues claro que sí. Sí. Pero pues agarrar a martillazos a un indigente no me parece. O Pero A es lo que mejor un performance estamos que yo no creo acabo aquí de perdiendo entender. de vista qué es lo que sucede. 11 feminicidios al día. ¿Por qué salen las chavas, las morras, A ver, sí. a hacer un graffiti? 11 feminicidios al día, ¿no? Sí, yo creo que se debe hablar de Entonces, ¿no es válido que salgan ellas a grafitear? Yo creo que sí. Yo creo que Yo puede prefiero- considerarse legítimo en su contexto Si específico las mujeres son y que además asesinadas- tenemos también que tener un espíritu crítico de decir, no es que la barda valga más, es que Eso es pintar la evidente. barda no va a traer a las compañeras que murieron. Y no por va a llamar nuevas feminicidio. atenciones ya. Al contrario, yo Eso creo es que en este importante. punto desprestigia al Sí. movimiento feminista, provoca que ese apoyo social necesario se esté viendo cada vez más minado porque la opinión pública es implacable. Y las compañeras policías, también los compañeros policías que están presentes, tienen miedo de ir a estas manifestaciones en donde se ha radicalizado el discurso sin una propuesta. Y yo lo que pienso es, ese es el problema, está hueco de una propuesta, porque si la propuesta es que desaparezcan los policías, perdón, pero pues... No, o sea, Eso no. porque aparte, parte del discurso es que la presencia de la policía hace que escale la violencia. Eso es falso. Por esos ejemplos hay evidencia en estas mismas marchas, el ejemplo que da Carla del camión o en Palacio Nacional una vez que trataron de quemar la puerta. No había policías. Yo estuve en esa marcha de manera pacífica, no había policías y se escaló la acción directa hasta tratar de quemar. Es falso. Pero todo esto, obviamente, tendría otra lectura si no pudiéramos presumir o suponer que hay infiltración por parte de grupos que tienen intereses políticos de otro tipo, ¿no? Y sí, hay que hacer el mapa de dónde se dan estas protestas violentas en el país, ¿no? ¿Se dan de veras en Jalisco, donde gobierna MC? Bueno, ha habido protestas y la reacción ha sido brutal, sí. ¿no? Se han dado en Guanajuato, donde la respuesta fue brutal, ¿no? Quintana Entonces, Roo. bueno, ¿de qué estamos hablando? Y que además quizá lo puedo vincular con lo que decía Cintia. Estas protestas, a ver, el feminicidio se persigue a nivel local. Yo no estoy desincentivando la marcha del 8M, por supuesto que no. Lo único que quiero ser muy clara es llamando a que sea pacífica. Pero los feminicidios, el aborto, la mayoría de las demandas que se está haciendo son a nivel local, son para las fiscalías locales, ¿no? Entonces, entiendo por qué se hacen aquí, no estoy simplificando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, digamos, el reclamo sobre los feminicidios es a las fiscalías locales. Si quieres, también de manera más política se puede hacer a una voluntad política del gobierno federal, de acuerdo. Pero digamos ya en lo tangible es a las fiscalías locales. La única entidad federativa que ha logrado bajar, ahorita hubo un pequeño repunte, pero que ha logrado bajar los feminicidios es la Ciudad de México. Entonces, claramente en la Ciudad de México se está haciendo una estrategia
entre la Fiscalía y entre el gobierno de la Ciudad de México para reducir, mejorar. Y son un montón de estrategias. Las lunas, las abogadas de las mujeres, los senderos seguros, el incremento de apertura de carpetas en la Fiscalía, un gigante etcétera que no es interesante ver, ¿no? Pero en la Ciudad de México en específico se está haciendo. Y a la gobernante que se le pone el foco más fuerte es a Claudia Sheinbaum. Yo entiendo que es porque está en la Ciudad de México, porque tiene el foco y todo. Pero esa evaluación permite que las fiscalías que no están haciendo su trabajo y que los gobernadores que no están haciendo su trabajo, Alfaro, etcétera, pasen desapercibidos. Es muy cómodo para ellos, ¿no? Mientras nos concentramos en atacar a Claudia. La razón es muy clara, es porque es Precisamente. obradorista, Por punto. supuesto. Y además, Es un tema político. Sí, Exacto, claro. es un tema político. Los más conservadores de la Ciudad de México le reclaman no ejercer mano dura. Claro. Y los más progres le reclaman represión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Oigan, pero entonces, específicamente para la marcha que va a haber en un par de días, Cintia decía, conviene mucho poder diferenciar entre las protestas legítimas y los infiltrados o los provocadores, pero estando ya ahí en los hechos, ¿cómo la gente que va a asistir, cómo puede hacer esto? Ese es el dilema. No, pero Cintia acaba de Ese hacer es un el- llamado que es muy interesante, es decir, a marchar a rostro descubierto. Esa es una. Que eso es, Sí. obviamente, Como lo hicimos pues muchas eso, veces. Pues sí. Eso, y creo que en la medida de lo posible llevar, muchas feministas estamos haciendo un llamado a ir con flores en vez de armas, en vez de martillos, en vez de armas blancas, ir con flores moradas y que explícitamente nuestras pancartas que quieran hacer, sus playeras, lo que quieran llevar. Y si se ven a llamen. alguien con encapuchado, con un martillo. Yo consideraría que habría que alejarse. Tomar sana distancia. Sí, Todavía estamos en ideológica, física, creo que yo creo que repito, es un error no tomar y no denunciar esa distancia a ese grupo específico, infiltrado, no infiltrado. Yo coincido que sí, pero es creo yo peligroso porque puede haber daños irreparables. Y yo apelaría a tomar esta consigna feminista de no tener miedo y de que el feminismo es emancipación y que no tengamos miedo. Y para eso lo que necesitamos es organización feminista, es decir, ir con tus amigas, con tus hijas, con tus hermanas, llevar grupos de mujeres organizadas, que te conozcas, que sepas que donde estás es un contingente seguro. Y que eso yo creo que le hace frente a esto que es una cuestión amorfa de una manifestación donde no se distingue lo pacífico de lo violento, sino tener claridad y hacerle honor a lo que implica el feminismo, que es liberación y alegría. Renata, tú querías comentar un tema importante. Sí, creo que justo un poco el tema del 8M de pronto es tan, y creo que es muy importante hablar de la marcha y de la acción directa, pero de Pero pronto no se reduce a eso. no se reduce a eso. Hay muchas otras, hay temas de maternidades dignas, lo que ya decía Carla de las cuestiones laborales de las mujeres, embarazos, abortos, etcétera. Sí, la agenda La feminista, agenda feminista que es, se pierde de pronto. Y es ahora- abolicionista, no a los vientres de alquiler, no Que a la justo- prostitución, no a la pornografía. se está y que en específico los vientres de alquiler hay un par de iniciativas acá en la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Entonces creo que sería interesante preguntar sus opiniones y hablar un poco de eso. Yo, si me permiten, yo estoy en contra, creo que la mercantilización del cuerpo de la mujer no cabe dentro del feminismo. Es que es explotación Es explotación. reproductiva de Es las mujeres más explotación pobres reproductiva, siempre. que es la base del patriarcado, ¿no? Ahí, ¿cómo explicarías el patriarcado si no es Claro. con la explotación? Es decir, hay muchos casos de mujeres ricas que subrogan su vientre a Claro. favor de una familia pobre. ¿No? No hay casos así. Ese es el tema. Claro. Sí, y bueno, Entonces es sí es como un con tema, los- ajá. sí es un tema de dinero, pues Es un es un tema de tema que tiene explotación. que ver de clase, con un asunto de clase que tiene, pues eso. Y es Sentido un tema común. que sí. Y yo lo que iría más- decimos, ¿no? Con las mascotas, o sea, no compres, adopta. Pues igual con los seres humanos, no compres, adopta. Yo iría más allá de que solo es un tema de clase, que evidentemente No, sí lo lo es. Yo es. diría que es una cuestión de neoliberalismo, Claro. porque no estamos hablando de una
ejercicio doméstico que tú puedas hacer en tu casa y que por eso hay que regular, que ese es el argumento del feminismo neoliberal que quiere mercantilizar los cuerpos de las mujeres, porque dicen es una práctica que ya existe, hay que regularla. Y te lo venden estás como hablando feminismo, de además. capitales transnacionales de los países que son los más ricos del mundo, entrando a los países colonizados para entrar al territorio de los cuerpos de las mujeres. Entonces, esta es una cuestión de dinero, no estamos hablando de algo doméstico, son laboratorios de los grandes países de gente güera que va a utilizar los vientres de las mujeres más precarizadas. Es una mercancía, pues. Sí. El vientre se convierte en una mercancía que puede ser muy valiosa, tal, tal. Y así como se Mujeres habla de un precarizadas. feminismo neoliberal, ¿se puede hablar de un feminismo antineoliberal? Claro, el feminismo En debe esencia, ser diríamos. antineoliberal. Debe ser antineoliberal. ser. ¿Por qué debe ser antineoliberal el feminismo? Porque ¿Por qué debe de debería ser? comprar- A ver, perdón, o sea, explíquenme bien. Pues tiene que Explíquenle a los hombres. combate, yo- ¿no? háganme- Combate de origen, el 8 de marzo, Porque el volviendo al argumento tema. en contra de esto, bueno, sería la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces puede decidir. Esa es la clave. ¿Qué es ¿no? el negocio? Puede Si le ser conviene, rentarlo, pues sí. Pero ahí la Entonces, mujer por- precarizada que no tiene para comer sí. no está en libertad de decidir Por supuesto realmente, que no, ¿no? claro. El feminismo Son temas muy complejos. es diverso y siempre ha sido un movimiento, un pensamiento diverso. Y en el feminismo entran muchísimas corrientes internas que sería muy exhaustivo decir aquí, que crean encontronazos súper encarnizados, porque es un tema muy profundo que va a las fibras, ¿no?, de los sistemas de opresión, al final de cuentas. Y hay un sector, digamos, que ha crecido también a la luz de financiamientos internacionales, en donde se apela a lo individual, a cosas como el empoderamiento, que a veces se confunde con incluso cosas como los coaches, y a mí me dan esa impresión. Y, por ejemplo, al ejercicio individual de la sexualidad, de las identidades, y que esto, detrás de esto no hay una reflexión sobre lo que implica el patriarcado como sistema de opresión hacia las mujeres por haber nacido mujeres, y que es muy claro que tiende hacia la facilitación de la mercantilización de los cuerpos en muchos sentidos. Y ahí se coloca esta consigna de que si puedes abortar es porque tu cuerpo te pertenece, entonces también puedes alquilar tu vientre porque te pertenece, pasando por alto que estamos hablando de un negociazo que pasa por la explotación de las mujeres únicamente por apelar al derecho que tenemos de reproducir nuestra genética. Y yo creo que eso es inaceptable. Y se está vendiendo, ¿no? Como feminismo también, igual que la autoexplotación, ¿no?, sexual, o sea, la pornografía, te va a empoderar, ¿no? Y se apela precisamente al individualismo. Entonces, sí, es muy interesante. Yo creo que deberíamos de hacer un programa sobre esta agenda, ¿no?, del feminismo y todos estos temas que tienen que tratarse y son extensísimos, ¿no? El neoliberalismo ha sido uno de los peores enemigos de las mujeres. Después Sí. del patriarcado, ahí está el Y ahí la Bueno, llevan, pero son ¿no?, aliados, ¿no? colonizando. Sí, van- Claro que van sí, juntos. claro, van así, son hermanos. Boaventura da Sousa escribió un texto muy bonito en el que hablaba de esta tríada, ¿no?, que es el patriarcado, el imperialismo y el capitalismo, ¿no?, que forma parte de, es un proceso, vamos, es un, digamos, un sistema que se Bailan. retroalimenta, ¿no?, perfectamente, y que, bueno, Las cabezas de la hidra, ¿no?, híjole, y la iglesia. ¿qué vamos a hacer ante, es decir, qué perspectivas ven ustedes ante si no baja la violencia en el movimiento, en las marchas feministas? Porque en España las marchas feministas son muy concurridas porque son marchas pacíficas, entre otras cosas. Esto lo dijo Monedero varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque sí puede ser un problema. Pues para el aquí han movimiento, sido ¿eh? pacíficas y con muchas expresiones de arte, entonces yo creo que hay que retomar eso, volver a las marchas pacíficas, precisamente para poder, ahí sí, trazar nuestra raya, ¿no?, y decir, a ver, infiltrados, violentas, violentos de aquel lado, ¿no? Y eso no es una marcha feminista. La marcha feminista es la pacífica, es la que trae las propuestas, la que trae Que las sí se da demandas. y es multitudinaria, pero ciertos medios solamente se enfocan. Exactamente. Pero además es muy fácil, A la es decir, violencia. eso es lo que es el espectáculo, ¿no?
regresamos que al sí. tema del espectáculo en la política, ¿no? Es decir, Y en los todo medios. está, es decir, no es espectáculo que un montón de mujeres marchen pacíficamente para defender sus derechos. Espectáculo es Las un formas. acto violento, ¿no? Sí, Es decir, Sí, claro, sí, y regresando al neoliberalismo apela mucho a este consumismo de que hago como medio de comunicación, además de que los medios de comunicación tienen sus propios Tienen su intereses. Tienen su agenda, por ¿no? supuesto. Entonces es, digamos, doble, matan dos pájaros de un tiro, porque le ganan más clics y más, más vistas, pero además de todo, pues es, pues estratégicamente, yo no puedo entender a quién le sirve esto, más allá que la oposición. O sea, que esta violencia no le sirve más que a la oposición, ni al movimiento feminista, ni a nadie, ni a las mujeres, porque yo pienso como, a mí me hubiera encantado, me encantaría ir el martes con mi hija, y no lo voy a hacer. ni al porque, actual gobierno, le sirve por supuesto a que no. Le sectores sirve específicos de la oposición. por Ok. supuesto. Sí, a los medios de derecha, que cuando hacemos, por ejemplo, manifestaciones pacíficas muy interesantes, como el performance de un violador en el camino, que llenaron las mujeres del Zócalo, no, los medios no hicieron mucho caso, pero quienes sí lo hicieron muy poquito, bueno, el que narraba era todo misógino, ¿no? Diciendo, las viejas locas ya vinieron al Zócalo aquí a hacer su tabla gimnástica, y bueno, horrible, ¿no? ¿De veras? Sí, sí, sí. Es que además yo creo que como la derecha y la oposición en México no ha logrado hacer una manifestación en lo que va de este sexenio, Claro. hay casas voladoras en el Zócalo, pues entonces se tiene que agarrar de lo Sí, que por sí eso se es quieren genuino, montar. de una marcha conmemorativa para construir la retórica de que eso va contra el gobierno, cuando no es así. Claro. No hay capital social que puedan ellos tener como oposición social. Sin embargo, pues ahí quieren montarse. Pero es curioso porque aquí hemos hablado de cómo la actual derecha global, esta derecha neoliberal global, que tiene su sede en Washington y que tiene organismos en muchas partes, etcétera, sí, ha buscado infiltrarse precisamente, ha buscado tomar las causas más legítimas Sí. de nuestro tiempo. Entonces, ahora resulta que Estados Unidos, que es el señor que tiene a Assange en juicio, ¿no? Es el gran defensor Y de aislado. la libertad De la de libertad de expresión. expresión. Resulta que Estados Unidos, que es el país que más ha violado los derechos humanos en las últimas décadas, es el gran defensor de los Y que más derechos ha humanos. invadido. E invadido, El que ¿no? más Sí, ha el que invadido más países naciones invadido es el gran está en defensor contra de los de derechos vendiendo humanos. las ¿Cómo armas, entra? ¿no? Resulta, Claro. sí, resulta que ahora son también los adalides de los pueblos originarios y del movimiento feminista. Y del ambientalismo. Y del ambientalismo, Sí, por es cierto. Los supuesto. que pasaron la reforma eléctrica de Peña son Sí, las ahora del los 2013 2014, ahora resulta que ellos sí son ambientalistas. Ah, sí. ¿Qué es lo que vimos ahorita? Fíjate, fue muy curioso. Nada más lo quiero acotar. En el debate sobre la reforma eléctrica, lo que vimos es que los sectores que defienden la privatización abandonaron ya el debate, ¿eh? Sí. Porque todos sus argumentos Se caen. se cayeron, es decir, manejaban la idea de que era fundamental su aporte económico para la industria eléctrica nacional, y resulta que de 60,000 millones solo invirtieron, solo 11,000 eran de ellos, lo demás era de la De la banca de desarrollo. Sí, de la banca de desarrollo, de los afores, etcétera. Resulta que decían que ellos son los defensores de la energía limpia, y resulta que ellos producen el 30 y tantos % de la energía limpia y CFE el Sí, el 54, 56. más arriba del 50%. Entonces, vas viendo cómo todas estas cosas se les van cayendo a cachitos. Pero esto se debe a que se dio un debate. Bueno, yo sí espero que todo este discurso fake minista, ¿no?, también se caiga a cachitos. A debate. Sí, se someta a debate, porque sí. ahí yo estoy convencido que los argumentos no están tiene. del No lado se sostienen. Que lo de la ellos. reforma eléctrica fue porque hubo debate y porque tenemos una secretaria de primera. Que hablando de que no ha Sí. habido cambios en esta administración y que es lo mismo, es falso. Ahí tenemos secretarias como Rocío Nale que han hecho un trabajo, y además en un mundo tan machista. Estás tocando un tema La súper Secretaría de interesante. Seguridad. ¿Cuándo hemos tenido una Secretaría de Seguridad? del Y entra trabajo. ella y empieza a bajar los feminicidios, Sí, ¿no? claro. La estrategia cambia. Además es un tema muy curioso porque pareciera que no es importante que exista un gabinete paritario o que la mitad del Congreso
esté manejado por mujeres, esté ocupado por mujeres, ¿no? Que tengamos una jefa de gobierno por primera vez. Yo creo que sí son temas importantes, ¿no? Y son cosas que tendrían que pesar en el debate. Y yo sí creo que ese debate se tiene que dar. Lo tenemos que estar dando y bueno, vamos a darlo también. Que Sí, pero esperemos ya que deja de sean estar feministas también las mansplaineando que tú. lleguen ahí. Perdón, bueno, no, ya dejo de estar O sea, no, mansplaineando. realmente no nos basta todavía Es que me con que la emocioné. mitad sean mujeres, etcétera, sino que sean también, que tengan la agenda feminista, ¿no? Sí, claro. Porque ya vimos una gobernadora que llegó al norte. Sí, qué porque horror, no solo ¿no? es que sea mujer. Ajá, lo primero quien que esté a hace la es cabeza de un desaparecer en estado. mujeres. Puede ser una ajá. mujer como Margaret Thatcher, ¿no? No, o sea, ahí Margarita están Zavala. O Margarita las zavalas del Entonces, mundo, ¿no? O sea, sí, no. sí, sí. Aunque No, en no, un no. país democrático eso no se puede evitar. Claro, Entonces, y está pues, bien. Va a pasar. Yo prefiero, pero Claro. creo. Sí. Sí, sí, totalmente. Oigan, pues muchas gracias. Las Gracias voy a a ustedes. mansplainear yo y ya se acabó el programa. Ni modo, pero de veras, muchas gracias. Esperemos que esta próxima marcha sea realmente una marcha pacífica, muy multitudinaria, que no tengan eco estas violencias Que no sea que hagan que invadida. inhiben la participación. Que no de sea las invadida mujeres, por la Que no violencia. sea invadida, que no sea vuelva a ser infiltrada, una que no marcha haya como cada año. Y nada de bueno, violencia. cualquier marcha que hagamos, sea 8 de marzo o no, sea Claro. 25 de noviembre, o sea 24 de abril, lo que sea, ¿no? O sea, pero ver eso, que sea en paz y que sea bien, bien aguerrida, pero de manera pacífica. Muy bien. Pues muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Renata. Gracias. Muchas gracias. Cis. Muchas gracias. Muchas Gracias, Silvia. gracias. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos a la No, hombre, Chamuca TV. cuando nos quieran invitar, Qué gusto. nosotros vendremos. Les vamos a Mucho hacer gusto. examen después a ver qué tal. Perfecto. Sí, claro. Y muchas gracias a ustedes. Compartan este programa y nos vemos en la próxima.